traducción de la Biblia al día. Dice la palabra del Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo os visitaré y haré honor a mi promesa en vuestro favor y haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y os haré volver del cautiverio. Yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os haya dispersado, y os haré volver al lugar del cual os deporté, afirma el Señor. ¿Hacemos una oración? Bendito Padre, Dios bueno y misericordioso, en esta tarde, noche, Señor, nos acercamos delante de tu bendita y hermosa presencia, dándote las gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar en este lugar, Señor, congregándonos. Tu palabra dice que no tengamos por costumbre dejar de congregarnos, mi Dios. Y aquí estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Aquí estamos dispuestos, Señor, a que tú nos hables, porque cuán necesitados, Señor, estamos de ti, Señor. Somos menesterosos, mi Dios. Y aquí estamos, no por nuestras fuerzas, sino a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien, Señor, podemos llegar delante de tu presencia. Te agradecemos por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que mora en medio nuestro. Y en esta tarde te pedimos, por favor, que circuncides nuestros corazones, mi Dios, que circuncides nuestro oído, Señor, para que podamos recibir tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, mi Dios. Gracias, gracias, porque cuántos ya no tuvieron esta oportunidad de buscarte, Señor. Y tu palabra dice que nos acerquemos a ti y tú te acercarás a nosotros. Y aquí estamos, Señor, acercándonos a ti, sabiendo que no hay lugar mejor que estar en tu presencia. En esta hora, Señor, ponemos delante de ti a tu pueblo que por alguna situación no ha podido estar en tu casa, mi Dios. Todos aquellos que estén enfermos, todos aquellos, Señor, que estén necesitados aún de economía para poder trasladarse. Pon tu mano de misericordia, Señor. Pon tu mano, Señor, a todos aquellos, Señor, que aún se encuentren confundidos, desanimados. Tócales, Señor, toca su corazón. Llénales, Señor, inquiétales para hacerles ver que no hay mejor lugar que estar en ti, Señor, y en tu presencia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos a todos aquellos que por alguna situación no han venido, mi Dios. Bendícenos con tu presencia. Bendícenos con tu palabra, oh Rey maravilloso. Aquí estamos, Señor. Usa mis labios, mi Dios, que tan solo yo sea ese vaso que transporte, Señor, tu palabra, pero que seas tú haciendo la obra, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos la honra y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Déselo fuerte al Señor, mi hermano, mi hermana. En esta cita que leímos hay algo bien importante y bien hermoso. ¿Sí lo checaron? Dice la palabra del Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. ¿Cuáles son los planes del Señor?
planes de bienestar y no de calamidad. Qué hermoso que el Señor tiene para cada uno de nosotros un plan y un propósito, y debemos de entender que los planes del Señor siempre van a ser buenos para nuestra vida. Dios no nos llamó, no nos rescató para darnos una mala vida, sino al contrario, ¿verdad? Él nos ha traído para ser libres, para ser sanos, tantas bendiciones que podemos ver a través de la palabra, y esos son los pensamientos del Señor, de bien para cada uno de nosotros. A ver, dígale a su hermano, el Señor tiene pensamientos de bien para ti. Amén. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero si se dan cuenta, a través de la Escritura hay un pequeño requisito, ¿verdad? Si lo leyeron, dice: me buscaréis y me encontraréis. ¿Cuál es el requisito para tener esas bendiciones de parte de Dios? Tenemos que buscarlo, pero buscarlo no nada más, ay, voy a ir a la iglesia porque me llevan, voy a ir a la iglesia porque no tengo otra cosa mejor que hacer. No, dice que lo busquemos de todo nuestro corazón, y dice que Él se va a dejar encontrar. Si realmente el Señor ve en nosotros un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero, el Señor se va a dejar encontrar. ¿Para qué? Para que lo conozcas, y para que a través de esa comunión que tengas con el Señor veas esos pensamientos de bien y no de mal que tiene para tu vida, mi amado hermano. Amén. Dice que el pensamiento del Señor es darnos un futuro y una esperanza. ¿Cuántos de aquí antes de conocer al Señor vivían sin futuro y sin esperanza? ¿O sí? ¿Tenían todo bien fácil? No, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar tener la presencia del Señor en nuestras vidas, porque eso va a ser nuestro futuro, va a ser nuestra esperanza. Y qué terrible que hoy en día mucho pueblo del Señor, ¿verdad? Allá por Marte, allá por Venus, vive amargada. ¿Ustedes conocen amargados? Vive desamparada, vive frustrada, aún a pesar de conocer del Señor, tiene esas características en su vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les ha caído la revelación de lo que dice esta palabra. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y aquí algo bien importante que dice, que estos pensamientos son para hoy, o dice que son a futuro. Dice: a fin de daros un futuro y una esperanza. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darnos un futuro y una esperanza. Dice la palabra del Señor que antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Vivíamos pues como vive el mundo, ¿verdad? Estresado, amargado, frustrado, ya vimos, con situaciones difíciles. Pero a través de conocer del Señor, tenemos que ver que Él, a través de esa bendición, de ese rescate que hizo de cada uno de nosotros, nos ha dado una libertad y una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe, mucha gente, como les decía, y aún del pueblo del Señor, viven apachurrados, viven tristes, pensando en el mañana, pero de una manera no como lo muestra esta palabra, sino que dicen: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué va a pasar con mis hijos? No tengo para la renta, no tengo para la escuela. Y esa es la situación, ese es su futuro para ellos, ¿verdad? El saber qué voy a hacer mañana. Pero eso es para alguien que no conoce el Señor. Para nosotros que somos pueblo del Señor, debemos de tener bien presente esta palabra, que el Señor tiene planes de bienestar para nuestra vida. Lo que el Señor, ¿no les ha pasado que de repente dicen: no tengo para la renta? Pero ustedes están confiados, están esperanzados en el Señor, y al otro día ahí está la renta para que la paguen. Al otro día ahí está la necesidad que ustedes tienen, el Señor la suple. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que el Señor ha prometido para nuestras vidas, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor: nunca te dejaré y nunca te desampararé, ¿verdad? No está diciendo ahorita, está diciendo: nunca te dejaré a futuro, ¿verdad? Nunca te desampararé
en un futuro. Pero para nosotros, ¿qué les cuento? Que el futuro es, mañana ya es un futuro. Sí, ¿verdad? Entonces para nosotros el mañana es un futuro. El hoy para el Señor ya se va a terminar, pero para mañana dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana es un futuro en nuestras vidas y cada mañana tenemos la oportunidad de que esos pensamientos, esos planes de bienestar vengan a nuestra vida. Amén. Pero yo les pregunto hoy, ¿ustedes saben su futuro? ¿Se han preguntado por su futuro? ¿Cómo se visualizan en un futuro a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Cómo evidencian ese futuro en sus vidas? ¿O son de los que van con la divina y ay, dígame mi futuro, por favor? Van con el que tiene la bolita mágica, ¿verdad? Y le dicen, ay, pues dígame qué pasa, porque mi marido ya no me hace caso, mi marido está más alejado de mí, ¿qué pasa? ¿Me va a dejar? A ver, dígame, ¿qué puedo hacer para retenerlo? ¿Qué puedo hacer para reconquistarlo? Y entonces erróneamente se busca conocer el futuro, pero de una manera que no es de parte de Dios. El enemigo trabaja también. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda, ese diablo chancludo, ¿verdad? El Señor lo reprenda, también ha puesto gente. ¿Cuántos conocen adivinos, hechiceros, agoristas, ¿verdad? Gente que supuestamente les dicen cuál es su futuro, les echan las cartas, tantas cosas. ¿Y cuánta gente, aún del pueblo del Señor, no cae en esa mentira, ¿verdad? No es que me dijeron, es que ¿cómo saben? Lo que me dijeron fue cierto. Lo que me dijeron sí es cierto, eso acontece en mi vida. ¿Por qué? Sabemos que el enemigo también tiene un poder en esta tierra, ¿verdad? Pero nada se va a comparar con el poder que tiene el Señor. Él es todopoderoso. Amén, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que entender que el único que conoce el futuro para nosotros es Dios. Amén. El Señor es el único que conoce tu futuro porque lo dice la palabra. Y en Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué es que el Señor Dios conoce nuestro futuro? ¿Por qué? Porque simplemente Él es eterno, mi amado hermano, mi amada hermana. Él es eterno, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es el creador de todas las cosas. Él te creó a ti y me creó a mí. Dice la palabra del Señor que Él desde el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Ya nos conocía, ya tenía un plan y un propósito para nuestras vidas. Y si en este futuro estamos aquí, es por la gracia y por la misericordia del Señor. Porque esos planes de bienestar para nuestras vidas ya estaban trazados desde el vientre de nuestra madre, mis amados hermanos. Amén. Entonces podemos ver que el Señor es el único que puede darnos una palabra que sane nuestro pasado. ¿Cuántos de nosotros antes que estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, de repente un día conocimos al Señor Jesús? ¿Qué palabra les dio? ¿Qué palabra les dio? Una palabra que les trajo sanidad a su alma, una palabra que les trajo regocijo a su alma, o una palabra que los amargó, que los entristeció. ¿Qué es lo que les trajo el Señor Jesús a su vida? Les trajo palabras de bienestar, palabras de vida. Amén. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, mis amados hermanos. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, pues vivíamos en esa vieja naturaleza, ¿verdad? Pero cuando conocimos al Señor, Él vino y nos dio esta palabra: tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No me importa lo que tú hayas hecho, no me importa que tú hayas sido de lo peor, no me importa que tú no me conocieras. Hoy tienes esa oportunidad, hoy tienes esa oportunidad de conocerme y de que yo haga todas las cosas nuevas en tu vida. Ese es el presente que nos ofrece el Señor. Amén. Y luego también vemos que el Señor
planea nuestro futuro. Él conoce nuestro pasado, ya vimos, ¿verdad? Él nos conocía como éramos, Él nos conocía porque dice la palabra que estábamos en el lodo cenagoso, ¿verdad? Que detrás de la majada, así como decía ese David, de ahí nos rescató el Señor, de ahí nos liberó. Por eso es que el Señor sabe nuestro pasado. Del Señor no nos podemos esconder ni podemos ocultarle nada. Él conoce todo, aun si nos escondiéramos abajo de una piedra, de la misma piedra allá abajito el Señor nos encontraría. Porque Él conoce todo, mis amados hermanos. Entonces, Él conoce nuestro pasado, pero también, como les decía, dirige nuestro presente, porque dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero también vemos que nuestro Señor Jesús planea nuestro futuro. Amén. Y cómo, a ver, recuérdenme por favor, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué planes tiene para su vida? Tiene planes de bienestar y no de calamidad, mis amados hermanos. Yo les quiero poner un pequeño ejemplo, quizá burdo en esta hora, pero ¿ustedes qué harían si tuvieran una máquina del tiempo que pudieran viajar al futuro y conocer su futuro? ¿Qué harían? Que en ese momento ustedes dijeran, ay, caminé en el camino del Señor y ya que se vean ustedes en un futuro y en ese futuro ustedes vieran lo que el Señor ha hecho en sus vidas, lo que han logrado en el camino del Señor. Aún los que no están casados, que ya piensan que se les fue el tren, que dijeran en ese futuro, ay, me veo con mi esposo, me veo con mi esposa, ¿verdad? Entonces ustedes verían todas esas cosas buenas que el Señor tiene para sus vidas. Amén. Verían que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero al regresar a esta realidad, así como estamos viviendo, ¿qué harían? ¿Seguirían igual o se esforzarían por caminar agradando al Señor para alcanzar ese futuro? Amén, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es esto, mis amados hermanos, que Dios quiere enseñarnos en esta ocasión que Él tiene pensamientos a futuro para nuestro presente. O sea, nuestro presente va a tener un futuro glorioso en el Señor. Amén. Amén. Hay mucha gente que dice, no, eso es del diablo, como ya vimos, ¿verdad? Dicen, no, eso solo los adivinos te adivinan tu porvenir. Pero no, a través de esta palabra podemos ver que el Señor es el que tiene el control aún de nuestro futuro. Amén. No se mueve la mano del Señor, no se mueve una hoja, si no es por la voluntad del Señor. Entonces, mis amados hermanos, Dios tiene el control de sus vidas. Dios conoce su pasado, Dios está obrando en su presente, pero Dios tiene un futuro glorioso para ustedes también. Amén. Pero ¿será que así de fácil nos lo regala? Nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Nos tenemos que esforzar, tenemos que conquistar cada una de sus promesas, cada uno de los planes que ha dicho que tiene para nosotros. Yo creo que sentados viendo la tele no los vamos a alcanzar. Yo creo que haciendo otras cosas, menos buscando la presencia del Señor, no lo vamos a alcanzar. Por eso al Señor Jesús, cuando Él se perdió, lo buscaban por todas partes, pero Él dijo, ¿a dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo, ¿verdad? Lo encontraron aprendiendo de la palabra. Y dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Por eso yo doy gracias por sus vidas, mis amados hermanos, porque han escogido la mejor parte, estar en los negocios del Padre, estar en su presencia, estar buscando esas bendiciones de parte de Dios. Sentados, acostados, no las vamos a encontrar. Los que se esfuerzan, dice la palabra, esfuérzate y sé muy valiente. Así le dijeron a Josué, ¿verdad? Le dijeron, te voy a dar a conquistar todo eso. Pero una cosa te demando, esfuérzate y sé muy valiente. A lo mejor puede ser pesado para nosotros estar los martes, los viernes, los domingos, los días de congresos, ¿verdad? En la iglesia, y decimos, ay, ya no puedo, Señor. Pero el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. El Señor es el que nos da fuerzas como las del búfalo. Por eso es necesario creer eso, que en los negocios del Padre nos conviene estar. Amén. Y yo creo, yo declaro, yo profetizo que cada uno de ustedes va a tener ese bienestar, esos pensamientos de bien que tiene el Señor para ustedes. Amén.
Gloria a ti, Señor. Y si hablamos de futuro, yo les pregunto, ¿qué futuro quieren para sus hijos? ¿Para su matrimonio? ¿Para su familia? ¿Qué futuro quieren? Lo mejor, ¿verdad? Entonces nosotros como padres, como dice la palabra, instruye al niño desde pequeño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte. Estando en el camino del Señor, vamos a poder conquistar todas las promesas de parte de Dios, mis amados hermanos. Y quiero que veamos algunos futuros que menciona la Escritura. Vamos por favor a Deuteronomio 6:20. Dice la palabra del Señor: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces aquí podemos ver lo que yo les decía. ¿Qué futuro queremos para nuestros hijos? Pues un futuro para que se interesen en las cosas del Señor. Un futuro para que, así como dice esa palabra, pregunten por los decretos, por los estatutos que el Señor ha mandado. Cuando nosotros los instruyamos, ellos van a ser grandes y no se van a apartar. Ellos van a querer estar en la casa del Señor sirviendo. Ellos van a querer estar en la casa del Señor adorando, alabando, exaltando su santo nombre. Amén. Entonces es necesario que ese futuro para nuestros hijos sea que se interesen en las cosas de Dios. Nosotros como padres tenemos que enseñarles. ¿Para qué? Para que ellos caminen en esa línea, buscando ese camino recto que los va a llevar a la presencia del Señor. Dice la palabra que hay caminos estrechos y hay caminos anchos. El camino estrecho nos lleva a la presencia del Señor, pero el camino ancho nos lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces es enseñarle a nuestros hijos que no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor, que no hay mejor lugar que buscar su presencia, que no hay mejor lugar que servirle a nuestro Dios Todopoderoso, que no importa lo que puedan vivir a través de sus diferentes etapas, si ellos se mantienen firmes en el camino del Señor, van a obtener un futuro glorioso en Dios, amados hermanos, amén. Luego vamos a ver otro futuro en Proverbios 23:18. Dice la palabra del Señor: porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Proverbios 23:18. Porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. ¿Sabe cuánto pueblo, como veíamos al principio, cuánto pueblo de Dios camina sin esperanza, verdad? Yo me recuerdo de esa mujer en la Biblia que dice que no tenía nada y que sin embargo el Señor mandó a uno de sus siervos para que esa mujer lo sustentara. Y fue y se presentó y le dijo: dame de comer, ¿qué tienes para darme? Y que le dijo: Señor, es que tan solo tengo esta poca de masa y tengo esto y voy a hacer un pan, ¿verdad? Parafraseando, y le voy a dar a mi hijo y voy a comer yo y después moriremos. Entonces en esa mujer no había esperanza y muchos de nosotros podemos caminar de esa manera. Sin esperanza. Señor, tengo tantos problemas. Mira, tú has prometido bendecirme, pero yo no veo nada. Mira, Señor, camino enfermo, camino necesitado, camino emproblemado y no vemos esperanza, no vemos luz al final del túnel. Y es cuando decimos: ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene buscar de ese Dios que me predican? ¿Qué caso tiene estar en su casa todo el tiempo? Pero es porque no hay una esperanza. Pero debemos de saber que los pensamientos del Señor es que tengas un futuro de esperanza, mi amado hermano. Amén. En Proverbios 24:20 dice la palabra del Señor: porque no habrá futuro para el malo, la lámpara de los impíos será apagada. Nosotros, como hijos de Dios, como un pueblo que le buscamos día con día, que nos estamos acercando a Él para que Él se acerque a nosotros, tenemos una esperanza, amén. Pero ¿qué hay con el malo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el malo
en el malo no habrá futuro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no conoce el Señor. Porque simplemente dice la palabra que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Los que andan en tinieblas, esos malos, para ellos no hay futuro, no hay esperanza, ¿verdad? A menos de que venga a ellos ese arrepentimiento, el que conozcan a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, a ese Dios que los va a cambiar, a ese Dios que los va a transformar, mis amados hermanos. Amén. En Proverbios 31:25 dice la palabra del Señor: fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Nosotros, como un pueblo llamado, escogido, un pueblo que tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza en el Creador, nosotros tenemos que tener un futuro gozoso y feliz. ¿Cuántos amargados hay aquí? ¿Cuántos, perdón la palabra, lo contrario de feliz, cuántos infelices hay aquí? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos amargados? Ninguno, ya dijimos. Nosotros, como pueblo del Señor que estamos recibiendo esta promesa y esta bendición de parte de Dios, debemos de tener ese futuro para nosotros, gozoso, feliz. Y aún a pesar de las circunstancias que pudiésemos estar pasando en nuestra vida, debemos de mantener esa felicidad, ese gozo en nuestra alma y en nuestro corazón, de saber que Dios es el que nos guarda, de que Dios es el que nos protege, de que Dios es el que nos sustenta, de que Dios es el que tiene esos pensamientos para nosotros, mis amados hermanos. Amén. Y esto hermoso, segunda de Timoteo 4:8, dice la palabra del Señor: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso es esto, mis amados hermanos, que el futuro que el Señor tiene preparado para ti es un futuro de coronación. Qué hermoso, ¿verdad? Que dice el Señor: tengo preparada, tengo reservada esta corona para ti. ¿Cuántos quieren alcanzar esa corona? Entonces es necesario esforzarnos, ¿verdad? Dice que el Dios, el juez justo, es el que la va a entregar. El juez justo es el que va a ver si no la ganamos o no la ganamos. ¿Qué hicimos para merecerla? Pero si nosotros creemos a su palabra, la vivimos, la hacemos nuestra, claro que vamos a tener ese futuro de coronación. Amén. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan y se lleven en su corazón en esta noche es que nosotros, como pueblo de Dios, no podemos seguir viviendo igual. No podemos decir: no hay futuro, no hay esperanza para mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha prometido un futuro. No podemos caminar como la gente que vive sin esperanza, sin futuro, ¿verdad? Tenemos que ser un pueblo que en todo momento diga: yo tengo un futuro en el Señor. Yo tengo un futuro, yo sé que es un futuro bueno porque el Señor así me lo ha prometido. Amén. No importa, pero ¿qué actitud tomamos ante los problemas? ¿Qué actitud tomamos ante las enfermedades? ¿Qué actitud tomamos ante la escasez, ante la necesidad que estemos viviendo en ese momento? ¿Nos desanimamos? Lo que hoy el Señor te quiere decir es: no te desanimes. Para ti tengo un futuro glorioso, para ti tengo un futuro mejor. Las cosas mejores están por venir, mis amados hermanos. Solamente hay que creerlo y hay que vivirlo y hay que hacerlo nuestro. Amén. Amén. Bueno, ahora yo quiero enseñarles, vamos a entrar al tema. Vamos a ver algunos personajes y cómo vieron ese futuro en el Señor. Amén. Vamos a Génesis 15. Versículo 3 al 6. Dice la palabra del Señor: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo:
no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dije: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces podemos ver aquí a un Abraham al cual el Señor le mostró su futuro. ¿Cuántos dicen amén? Porque le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. El Señor le prometió a Abraham una descendencia grande, una descendencia enorme, ¿verdad? Pero ¿qué sería si ese Abraham no hubiese creído? Bueno, al principio así fue, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado? Que no se hubiera cumplido ese futuro en su vida, porque podemos ver que de ese Abraham nació una gran multitud, ¿verdad? Una nación, dice la palabra. Entonces podemos ver que a Abraham le fue mostrado su futuro, que iba a tener una gran descendencia. Pero aquí la situación es creerle al Señor. Si Abraham no le hubiera creído, pues no hubiera recibido esa bendición. Pero él creyó y recibió la promesa, mis amados hermanos. Por eso en versículos más adelante podemos ver cuando su hijo, el que le mandó el Señor, se lo pidió, ¿verdad? Dice que le puso ahí una pequeña pruebita a Abraham y le dijo: a ver, dame a tu hijo, a tu único hijo, que era el que tenía, ¿verdad? El nacido de Sarita. ¿Y qué le dijo? Dámelo, ofrécemelo en sacrificio. Pero entonces ahí puedo ver que un Abraham no se negó. Y aparte de que no se negó, creyó y confió y recordó la promesa que el Señor le hizo. Y yo me puedo imaginar que dijo: no, el Señor no va a ser capaz. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y no está escrito para que no me digan dónde está. Pero pudo haber dicho: no creo que el Señor haga algo con mi hijo. ¿Por qué? Porque es mi hijo que me prometió y a través de él voy a tener descendencia, y no creo que el Señor vaya a hacer tal cosa. Entonces no le afectó que se lo pidiera, no le afectó y no dudó en dárselo. ¿Por qué? Porque sabía su futuro, porque sabía que Dios iba a cumplir el futuro en su vida, de darle esa descendencia grande y numerosa, mis amados hermanos. Entonces nosotros debemos de ser como ese Abraham. Cuando nosotros vemos nuestro futuro, no debemos de escatimar en lo que le damos a Dios, ¿verdad? Y no voy a pedir diezmos ni ofrendas, para que no se espanten. Pero ¿cuántas veces les han dicho: dame lo que tienes? Y es más, ni siquiera el que está pidiendo aquí la ofrenda. Ustedes, el Señor les habla a su oído, a su corazón, y les dice: trae lo que tienes. Señor, es que es lo que tengo para mi pasaje. Trae lo que tienes, déjalo, y yo te voy a bendecir. Entonces, cuando nosotros no escatimamos y cuando escuchamos la voz del Señor y cuando creemos a su promesa, vamos a ver que el Señor nos pide hacer cosas, quizá para probar lo que hay en nuestro corazón, pero para poder bendecirnos y para poder tener una gloria mejor, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros no debemos de escatimar en lo que el Señor nos pida. No sé qué les ha pedido su tiempo, les ha pedido no sé qué les ha pedido el Señor a cada uno de ustedes. Pero yo les digo, cuando el Señor les pida algo, no escatimen en dárselo, porque la bendición que viene a sus vidas va a ser mayor. Va a ser mayor, mis amados hermanos. Y yo puedo decirles, he recibido testimonios de hermanos, de hermanas que dicen: Señor, te doy todo lo que traigo. Señor, te doy todo mi tiempo. Señor, te doy mi vida misma. Y entonces han podido ver una bendición muy grande en sus vidas. Esa es la manera de operar del Señor. El Señor nunca te va a querer tener mal, tener con escasez, sino al contrario, siempre va a probar tu corazón, el que vea que no escatimas en las cosas del Señor, en tu tiempo, en tu economía, en todo, para que tú veas esa bendición de parte de Dios. Amén. Amén. Y bueno, hago una pausa, ¿verdad? No están todos nuestros hermanos que yo quisiera, quizá están cansados, por eso no vinieron hoy, porque estuvo largo el servicio, ¿verdad? El fin de semana. Pero yo le agradezco a Dios por sus vidas,
por la vida de todos y cada uno de ustedes que se dispusieron para servirle al Señor, que no escatimaron su tiempo y aún su economía para darle al Señor, para bendecir esta casa, para bendecir a los siervos, aún nuestros hermanos que no sirven, pero que estuvieron todo el tiempo aquí congregándose, ¿verdad? Qué bendición. Gracias por darle eso al Señor, porque ustedes van a ver un fruto de bendición en sus vidas, mis amados hermanos. Créanlo y recíbanlo en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Recibe. Ahora vamos a ver otro ejemplo en Noé. ¿Qué futuro le dio el Señor a Noé? Dice la palabra del Señor en Génesis 6, capítulo 13 al 22. Dice la palabra del Señor. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y las calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Escuche esto. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí podemos ver a un Noé que el Señor le mostró un futuro ¿de qué? De salvación, ¿verdad? Porque dice la palabra que el Señor ya estaba cansado de tanto desenfreno, de tanta maldad que había en el mundo, y decidió poner fin. Pero le dio la oportunidad a un hombre justo, a un hombre del cual el Señor conoció su corazón, ¿verdad? Y le dijo: mira, yo tengo este futuro para ti. Yo voy a destruir todo, pero tú, tu esposa, tus hijos, las esposas de tus hijos y estas parejas de animalitos van a tener un futuro. Amén. Y entonces podemos ver que ese Noé le creyó al Señor. Cuán importante para nosotros creerle al Señor, ¿verdad? No debemos de ser de los que dicen: sí, creo en Dios. Porque muchos pueden decir: yo creo en Dios. Pero aquí la situación no es creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha prometido? ¿Para qué? Para poder ver ese futuro. Aquí vemos a un Noé que le creyó a Dios y no le importó las burlas, porque podemos ver en el pasaje que mucha gente le decía: ay, este hombre está loco, ¿para qué está construyendo eso si aquí ni llueve? Si aquí ni hay agua por donde, ríos que inunden, ¿verdad? Quizá. Entonces podemos ver a un Noé que le creyó a Dios, que no le importó las burlas. Y muchos de nosotros como pueblo de Dios hemos recibido burlas de allá afuera, del mundo, de los que no conocen del Señor, ¿verdad? Que les dicen: ay, ¿para qué estás todo el día en la iglesia? ¿Para qué buscas de tu Dios? Mira, estás bien jovencito, estás bien jovencita, ¿para qué te metes tanto tiempo ahí? Ve y disfruta la vida, ya cuando estés viejito conoces a tu Dios. Pero ¿quién nos da garantía de que vamos a llegar a viejos? ¿Quién nos da la garantía? Nosotros debemos de buscarle mientras pueda ser hallado, y el Señor se va a agradar de nosotros
de ser un pueblo obediente, que no te importen las burlas, que no te importen lo que te puedan decir. Y muchas veces las burlas vienen aún de la familia. Ay, es que tú eres un aleluya, tú eres un cristianito que mira, ya ni te quieres juntar con nosotros, hazte para allá, ¿verdad? Y nos alejan y nos apartan, y quizá al momento nos duelen las palabras que nos dice porque es nuestra familia. Pero sabes, a ese Noé no le importaron las burlas. Y nosotros, si realmente creemos que hay un futuro hermoso, un futuro próspero en nuestras vidas, debemos de decir, no me importan las burlas. Así me digan aleluya, así me digan el santurrón, así me digan lo que me digan, yo voy a obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor tiene un futuro de salvación para mi vida. Amén. Luego dice que no le importó que duraran de él. No le importó que dudaran. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a dudar. ¿Para qué haces eso? Y a lo mejor yo puedo pensar que en un momento su familia también dudó, ¿verdad? Si no estaba bien afirmada, porque ahí al que llamaron fue a Noé. Y Noé tuvo la capacidad de jalar a su esposa, de jalar a sus hijos, de jalar a sus nueras. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de nosotros cuando de repente nuestra familia duda? Ay, papá, ay, mamá, te pasas todo el día en la iglesia. Dices que tu Dios te bendice, pero yo te veo bien amolado. Dices que tu Dios te bendice, yo te veo enfermo. Dices que tu Dios te bendice y mira cómo estás. Mira, mejor yo que ni voy a la iglesia, mira, mejor me he visto, me calzo y estoy mejor que tú. Y empiezan a querer meter duda en nosotros. ¿Para qué estás tanto tiempo en la iglesia? ¿Para qué? Y igual los jovencitos en la escuela, quizás sí saben que somos cristianos, ¿verdad? ¿Para qué estás tonto todo el tiempo ahí? Metido, metida, vente, vamos a disfrutar. Tú dices que ese Dios te bendice, pero mira, no lo creo. Y empiezan a querer meter la duda en nosotros, en que nos digan, es que no, yo no veo futuro para ti en ese lugar. Incluso si el Señor nos ha llamado a servirle, a tener un liderazgo, a tener una responsabilidad dentro de la iglesia, muchas veces nos dicen y nos quieren meter la duda, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué estás ahí todo el tiempo metido si yo no veo avance? Si yo no veo un crecimiento en ti, yo te veo igual. Dices que tu Dios te bendice, entonces ¿por qué no ya estás de copastor? Quizá, ¿verdad? Pero lo que no entienden que en el camino del Señor es un camino en el cual el Señor nos va formando, en el cual el Señor va transformándonos. El Señor tiene que tener una preparación para cada uno de nosotros. El Señor no nos va a dar, no nos va a soltar las cosas tan así. A ver, ustedes tienen hijos de 10 años, ¿les soltarían un coche para que manejara? No, ¿verdad? De la misma manera el Señor es con nosotros. Dios no nos suelta las cosas tan de repente porque sabe que no tenemos todavía esa capacidad. Sabe que tenemos que ser trabajados, que tenemos que ser transformados, que tenemos que tener una madurez, que tenemos que tener tantas cosas, ¿verdad? Yo no sé, pero saben, el tiempo es del Señor. Pero si el Señor ha prometido un futuro para ti, que ese pensamiento que ha tenido, esa bendición que te ha dicho que te va a dar, Él te la va a dar en su tiempo. Nada más no debemos de desesperar y no debemos de dudar. Lo que el Señor te ha dicho, Él lo va a cumplir, mi amado hermano, mi amada hermana. Amén. Y podemos ver a un Noé que vio el diluvio. Los demás no creyeron, pero ya cuando vino ese diluvio ya todos se querían meter al arca, ¿verdad? Pero entonces ya no hubo tiempo. Y así vamos a estar muchos cristianos. Muchos no creen que la venida del Señor está pronta. Muchos dicen, esos están locos. Pero ¿qué va a pasar cuando, dicen por allá afuera, los cocolazos estén duros? Van a querer buscar al Señor. Pero dice la palabra que un día vamos a buscar al Señor y ya no lo vamos a encontrar. Por eso es necesario meternos al arca, a esa arca de la salvación. ¿Por qué? Porque viene un diluvio. Pero a través de ese diluvio podemos ver a un Noé que estuvo tranquilo, a un Noé que no le importó el que lloviera y lloviera y lloviera y lloviera y lloviera, y pasaron días y días y días y con sus noches, ¿verdad? Pero él tenía una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le había dado una promesa y que los planes del Señor no eran que él anduviera en su barquita todo el tiempo del mundo, ¿verdad? No, Él le prometió
un futuro. Por eso su confianza, su tranquilidad, su paz estaba en el Señor. Por eso yo les digo, mis amados hermanos, si ustedes están viviendo en medio de una tormenta, que nada les quite su paz. Si están viviendo en medio de situaciones difíciles, que nada los intranquilice. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas, mis hermanos. Porque dice la palabra que cuando esos hombres, esos discípulos, ¿verdad?, iban en la barca, empezó a venir una tormenta muy fuerte, ¿verdad? Y yo creo que sentían que se deshacía ahí el barco, pero de repente se acordaron que en la barca iba Jesús. Y si en la barca, si en tu barca está Jesús, no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué tener temor, no tienes por qué perder la paz, porque Dios es el que está contigo, mis amados hermanos. Si el Señor está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, aquí lo que yo quiero darles a entender con este punto es que si ustedes conocen el futuro que el Señor tiene preparado, que el Señor les ha prometido, que el Señor ya les ha dado, entonces no les tienen que importar las tormentas. No les tienen que importar las tormentas, sino al contrario, hoy que todavía es tiempo, hoy que tenemos esa bendición de que aún el Señor nos visite, hoy es necesario, si ustedes no han preparado el arca, tienen que empezar a preparar el arca. ¿Para qué? Para meter a su esposa, para meter a su esposo, para meter a sus hijos, para meter a sus nietos, que sus generaciones sean bendecidas hasta 1000 generaciones, como dice la palabra del Señor. Entonces, tomen eso en cuenta, que a pesar de lo que puedan estar viviendo, si están viendo las tormentas difíciles, construyan el arca. Construyan el arca y metan ahí a toda su familia para que sea salva también, mis amados hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos con otro personaje en Génesis 37, 5 al 10. Dice la palabra del Señor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Podemos ver a un José, ¿verdad?, que también le fue dado un futuro. A través de esos sueños el Señor le mostró cuál iba a ser su futuro. ¿Cuántos dicen amén? El futuro de José era gobernar, ¿verdad que sí? El plan de Dios para él era ser cabeza y no cola, dice la palabra del Señor. Y a nosotros dice la palabra que también nos ha puesto de esa manera, por cabeza y no por cola. Amén. Por eso podemos ver a un José que no le importó la situación, que no le importó la circunstancia, que no le importó todo el proceso que tuvo que pasar para alcanzar la bendición de parte de Dios. ¿Saben? José, ¿cuántos conocen, verdad, que él fue echado en el pozo de la desesperación? Lo dejaron ahí, lo vendieron, lo echaron al pozo, a la cisterna, y él no se desesperó, ¿verdad? No dijo: ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, me voy a morir aquí, ay, de aquí no voy a salir, estoy solo ahí en este desierto, estoy en el pozo y van a pasar pero no me van a ver, ¿y qué va a pasar conmigo? No, él no se preocupó, porque él ya sabía que no se iba a quedar ahí en ese pozo. Sabía que Dios tenía un plan y un propósito para su vida, y que él no podía quedarse ahí porque tenía un cometido de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en un pozo de desesperación, de decir: de esta ya no salgo?
de esta ya no la libro. Quizá tu pozo es un pozo de enfermedad que te han dicho los médicos, es que tienes esta enfermedad y de aquí ya no la libras, ya no cargas los peregrinos, dicen por allá afuera, ¿verdad? No, mis amados hermanos, debemos de entender que Dios no nos va a dejar postrados en un pozo, que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, y que Él te va a llevar a un futuro glorioso. Tu futuro va a ser gobernar sobre todas las situaciones, sobre todas las tribulaciones, sobre todas las aflicciones, sobre todos los problemas que puedas estar viviendo. Tu futuro es gobernar sobre todo eso, mis amados hermanos. Amén. Luego podemos ver que Él también fue llevado esclavo. Y yo me puedo imaginar que si no le creería en ese momento al Señor, hubiera dicho: a ver, Señor, dijiste que me ibas a llevar a gobernar. ¿Cómo de esclavo? ¿Verdad? ¿Cómo que me llevas de esclavo a la casa de ese hombre? Pero los pensamientos del Señor son muy diferentes a nuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor son pensamientos de bien y no de mal. Y a pesar de lo que puedes estar viviendo en ese momento, aunque tus ojos digan: no, Señor, a ver, no es así porque tú me prometiste otra cosa. Debemos de creer que los pensamientos del Señor siempre van a ser de bien y no de mal, y que aún a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación que tú estés viviendo en ese momento, el Señor no te va a dejar ahí esclavizado. El Señor te va a dar esa libertad. ¿Y a cuántos nos ha dado libertad? Amén. Amén, qué bendición recibimos ahora, ¿verdad? Que el Señor vino a romper con esas cadenas en nuestra vida, porque el Señor quiere una libertad para nuestras vidas, amados hermanos. Luego podemos ver también a un José que vino tentación a su vida, ¿verdad? Una tentación sexual, y le llegó esa mujer hermosa quizá, ¿verdad? Toda con vestiduras de transparencias quizá, a quererlo provocar, a quererlo hacer caer. Pero ¿qué dijo José? No, momento, yo no la puedo tomar en primera porque es la esposa de mi amo, pero en segunda porque yo no me tengo que contaminar, porque yo no me tengo que hacer como ellos, porque yo tengo un plan y un propósito en el camino del Señor. Entonces nosotros, amados hermanos, ante las tentaciones que puedas tener en tu caminar cristiano, ante las situaciones y las tentaciones que puedas tener en este llamamiento que el Señor al cual te ha traído, tú debes de resistir. Debes de ser como ese José y decir: no, a ver, momento, porque si yo le hago ahorita caso a esta mujer, voy a tener un futuro de perdición. Mas sin en cambio yo resisto, dice la palabra, resiste al enemigo y este va a huir de tu vida. Amén. Entonces es necesario resistir las tentaciones, creyendo y confiando que el futuro que el Señor tiene para nosotros es un futuro de bien. Amén. También, ¿cuántas cosas no le pasaron a José? ¿Verdad? Dice que también lo metieron a la cárcel, pero saben, tampoco le importó. Y aún él pudo ver la mano del Señor en cada situación de su vida, porque dice que todo cuanto hacía José prosperaba. Prosperaba porque el Señor estaba con él. Entonces, mis amados hermanos, ustedes no vean lo que no tienen, vean lo que tienen en el Señor, y vean que cada cosa que el Señor ha puesto en sus vidas les trae una prosperidad. A lo mejor muchos decimos: es que ahorita no tengo las millonadas del mundo. Pero ¿cuánta gente con millonadas pueden ver que no tienen paz, que no tienen tranquilidad, que no tienen una familia unida quizá? Entonces ustedes pueden decir: yo no tengo las millonadas, pero tengo una familia unida, tengo una familia que me ama, tengo una familia que busca del Señor. Entonces tenemos que ver esas bendiciones que el Señor está trayendo a nuestra vida. No veas la cárcel en la que el enemigo te quiere meter. Ve las bendiciones que está dando a tu vida el Señor, y como en cada etapa de tu vida, aun a pesar de que digamos no lo veo, la bendición y la promesa del Señor está ahí. Amén. Vamos con un David. ¿Ya se aburrió? Le cortamos aquí, ¿no? Bueno. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas.
Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice aquí la palabra del Señor, hablando de un David, ¿verdad? El Señor conocía el futuro de David. ¿Y cuál era el futuro de David? Lo habían ungido, ¿verdad? Para ser rey. Y dice la palabra que David creyó a lo que el Señor le dijo. Y fue sabio y fue paciente, porque muchos pueden decir: ay, ya me ungió, ya soy rey. No, David tuvo que pasar un proceso también en el camino del Señor. David, cuando lo ungieron, era un joven, dice la palabra. Entonces el Señor tuvo que llevarle a David una madurez para poder gobernar siendo un rey conforme al corazón de Dios, porque dice la palabra, ¿verdad?, que David era conforme al corazón de Dios. Es necesario entonces nosotros saber que el Señor también tiene un futuro para nosotros, un futuro para reinar, pero es necesario también tener ese proceso que tuvo David. Ese David fue perseguido. Bueno, ustedes conocen la historia de ese David, ¿verdad? Ustedes conocen que a ese David lo quiso matar Saúl. Cuando supo que iba a ser rey, lo quisieron matar. Y bueno, yo puedo creer que no era Saúl, era lo que estaba gobernando a Saúl, ¿verdad? Entonces, quisieron matar a David, pero eso no le importó. No le importó, porque dijo: yo tengo un futuro en el Señor, Él me ha mostrado que yo voy a ser rey, yo sé que lo que el Señor me ha dicho Él lo va a cumplir. Entonces, así se levanten 1000 contra mí, yo sé que mayor es el que está conmigo. Yo sé que el que sale y pelea las batallas por mí es el Señor. Así que no me importa que se levanten 1000 o 10,000, mayor es el que está conmigo. Y así dice la palabra del Señor cuando dice que esos hombres eran perseguidos, y de repente uno le dijo al otro: es que ve ese ejército tan enorme que viene contra nosotros, y nosotros nada más estamos los dos, ¿qué va a pasar? Pero de repente dice la palabra que el Señor les abrió los ojos, y entonces vieron que más y mucho más eran los que iban con ellos. Así nosotros debemos de ser. No debemos de ver cuántos son los que se levantan y decir: ay, esa multitud se ha levantado contra mí. Lo que debemos de ver y de creer es que son más los que están con nosotros. Amén. Dice que no le importó tampoco que sus hermanos se burlaran de él, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? Bueno, primero lo menospreciaron cuando fue ahí al campo de batalla, ¿verdad?, a buscarlos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué haces aquí tú? Tú eres un niño debilucho, flaco. ¿Qué haces tú aquí? Aquí es para los fuertes, los poderosos, el ejército, ¿verdad? Mas sin en cambio, él sabía que el Señor estaba con él. Y cuando se enfrentó a ese gigante, dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía que no estaba solo. Y entonces nosotros debemos de ser de esa manera. Aun cuando veamos que se levanten miles contra nosotros, saber que nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Dice también que no le importó enfrentarse a Goliat. ¿Por qué? Porque conocía su futuro. ¿Cuál era su futuro? Gobernar. Y sabía que Dios iba a cumplir ese propósito en su vida. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? No se amedrentó ante el gigante, lo enfrentó. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a nuestros gigantes? ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a ese gigante que nos quiere estorbar? El Señor, a través de esta palabra, nos dice hoy: ¿sabes qué? Enfrenta a tu gigante. Enfréntalo, dale con la piedra, córtale la cabeza para que no se vuelva a levantar. ¿Por qué? Porque tu propósito en el Señor es reinar. Amén. Dice que también no le importó estar en la cueva. Ese David
tuvo que ser preparado también en la cueva. Y de repente nosotros nos sentimos de esa manera, encuevados. Sentimos que no entra la luz por ningún lado. Y aparte de eso decimos, ay Señor, me trajiste a la cueva y mira, me trajiste con lo mejorcito, ¿verdad? De aquí de la cueva. Dice que había rateros, ¿qué más había? Ladrones, asesinos, pura gente finísima había en la cueva, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en esa situación, nos sentimos encuevados, pero debemos de creer y debemos de confiar que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Así como le dijeron a ese Lázaro, sal de la cueva, así el Señor nos dice, sal de la cueva, levántate y resplandece, mi amado hermano, mi amada hermana. Amén. Vemos a un Josué y a un Caleb en Josué 1:1-5. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tome esa palabra, mi amado hermano. El Señor te dice, yo estoy contigo y no te dejaré y no te desampararé. Amén. Dice que Josué tenía un futuro asegurado, ¿verdad? El Señor le prometió darle la tierra, esa tierra prometida. No le dijo, ¿y qué le dijo? A ver, te la doy no para ver si puedes, no para ver si quieres, sino te la doy porque es una bendición de parte mía. Tómala, toma esa tierra, no veas a los gigantes, porque dice que les llevaron malos informes, ¿verdad? Que les dijeron, ay, no es que esa tierra, no, nosotros somos como langostas, así chiquititos, y hay unos gigantes enormes que no, si tomamos esa tierra nos van a aplastar. Pero ¿qué dijo Josué? No, yo creo en la promesa del Señor. Si el Señor me ha dado esa tierra, yo la voy a conquistar. Hermano, amada hermana, el Señor te ha dado una tierra, conquístala. Te ha dado una tierra que es tu casa, que es tu familia, que son tus hijos, que es la iglesia. Conquístala, conquístala, mi amado hermano, conquístala, porque el Señor tiene un futuro para ti. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Es necesario vencer todo lo que se quiera interponer, aún nuestros pensamientos que nos digan, no vas a poder, no vas a conquistar. No, deséchalos en el nombre de Jesús y di, yo voy a conquistar, yo voy a conquistar porque yo sé que el que va conmigo mayor y poderoso es. Yo sé que el que va conmigo me lo ha prometido y me lo va a cumplir. Amén, gloria a Dios. Y podemos ver entonces que esos espías malinterpretaron la orden del Señor, ¿verdad? Porque les dijo, vayan y chequen. Es como cuando vamos a ver una premier, ¿verdad? Te dan tus boletitos del cine y te dicen, a ver, toma, vete a ver la premier de esta película. Y no nos dicen, está buena, está mala, te dan la premier. La premier es que tú antes que nadie la vas a ver, ¿verdad? Así es el Señor. Las promesas que nos ha dado no es para que las cuestionemos, no es para que digamos no voy a poder, es para que digamos el Señor me ha permitido verlo y el Señor lo va a cumplir en mi vida. Amén. Luego podemos ver a un Pablo. No, vamos a otra cita porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice la palabra del Señor en Juan 16:5 y 16. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por mi propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío, y os lo hará saber. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Podemos ver a un Jesús, ¿verdad?, que conocía su futuro. Y aun cuando conocía su futuro, a lo mejor su futuro a mediano plazo era sufrir. Mas Él no dijo, no, yo quizá hubo ese deseo, porque también era carne, dice que se hizo hombre como tú y como yo, ¿verdad? Y de repente dice que le dijo al Señor, si es posible, haz que pase esta copa de mí, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros debemos de ser de esa manera, saber que Jesús conocía perfectamente su futuro. Y quizá al momento decimos, ay, ese futuro yo no lo quiero para mí, Señor. Pero ya vimos que los pensamientos del Señor son de bien y no de mal. Y todo lo que el Señor tenga para tu vida, créelo que al momento puede parecer lo más malo, lo más feo, pero siempre los pensamientos del Señor van a ser de bien para ti. Amén. Luego dice que no le importó ser crucificado. ¿Por qué? Porque sabía que al ser crucificado, tú y yo íbamos a tener una oportunidad para ser salvos, para ser libres, para ser sanos, mis amados hermanos. Sabía lo que iba a lograr con esa crucifixión. Sabía que Él nos iba a quedar en ese madero, ¿verdad? Sabía que Él iba a resucitar y que iba a estar con el Padre, donde está sentado, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Amén. Entonces podemos ver que no le importó ser crucificado. ¿Por qué? Porque sabía que era un plan y un propósito de Dios para su vida. A través de eso debemos de dar gracias, porque hoy nosotros tenemos una nueva vida. Gracias a Jesús, mis amados hermanos. Dice que no le importó que lo ofendieran. Si recuerdan ahí que lo escupieron, lo maltrataron, le hicieron lo más feo que se le pueda hacer, yo creo que a una persona. Pero dice que a Él no le importó, porque Él sabía que tenía un futuro, una comisión de parte de Dios, ¿verdad? Era tal su convicción en lo que el Señor le había mandado hacer, que aún estando ahí dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros hemos sido menospreciados? Hemos sido lacerados quizá, hemos sido calumniados. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Perdónalos, que ese sea tu sentir en este día, mi amado hermano, mi amada hermana. Que esa cadena bueno, lo que han ocasionado en ti a través de eso, que eso no te mantenga atado, sino al momento que ustedes dicen, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al dar ese perdón, ustedes reciben una libertad. Amén. Entonces es necesario saber que no importa lo que la gente diga de ti, no importa que te ofendan, no importa que te menosprecien, aunque en ti haya esa convicción de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, sabiendo que los pensamientos que tiene el Señor para ti son pensamientos de bien y no de mal, mis amados hermanos. Luego dice que no le importó que lo traicionaran. Había alguien ahí en el grupito que le llamó amigo, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tenemos nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántos nos pueden decir, soy tu amigo, soy tu amiga?
eres lo máximo, eres mi amiguis, ¿verdad? Pero de repente, ¡pah!, nos apuñalan, de repente nos traicionan. Pero nosotros debemos de ser como Jesús, saber que tenemos un futuro y que eso no nos va a importar. Al contrario, Señor, mira, pues mi conciencia está bien, Señor, yo les perdono y pues tú eres el juez, Señor. Tú eres el juez justo y tú eres el que obrarás. Entonces, pues, en tus manos, Señor, lo dejamos, ¿verdad? Entonces podemos ver, mis amados hermanos, a través de esto, que el conocer el futuro en el Señor va a cambiar tu vida, va a cambiar mi vida. Pero no es conocerlo nada más, ¿verdad? Porque todos podemos conocer el futuro y no accionar. Si nosotros conocemos el futuro y no hacemos nada, pues no lo vamos a conquistar. Es como ese Josué que le dijeron, tu futuro es tomar esa tierra. Y de repente estuvo ahí postrado, pero ¿qué le dijo el Señor? Levántate, ve y conquista. De la misma manera, nosotros tenemos un futuro. Ese futuro en el Señor va a cambiar. Va a ser para bendición, pero es necesario que tú te levantes, que vayas y que conquistes. Amén. Entonces, el Señor es bueno y quiere un futuro para nosotros. Y ese futuro glorioso en el Señor va a afectar tu presente. Porque si tú sabes que tienes una bendición muy grande en el Señor, no puedes seguir caminando igual. No puedes seguir caminando en las mismas fallas, en los mismos errores, en los mismos pecados, en las mismas murmuraciones, en las mismas tantas cosas, ¿verdad? Una lista así larga. Es necesario cambiar. Es necesario cambiar, que tu futuro, ese futuro que el Señor te está ofreciendo, mi amado hermano, mi amada hermana, es necesario traerlo a nuestro presente para decir, yo quiero ese futuro. Yo quiero ese futuro, pero es necesario que yo lo conquiste, que yo cambie, que yo sea transformado, que yo sea madurado, que yo sea conforme al corazón de Dios. Dice que nosotros debemos menguar, es más, no menguar, porque menguar es hacernos así chiquitos. Nosotros debemos de hacer morir al viejo hombre para dar paso a la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Y es lo que quiere el Señor. También quiere sanar tu pasado. A través de tu futuro, mira, si tú vienes, si tú te acercas a mí, si tú confiesas, yo sé lo que tú eres, yo sé en dónde caminas, yo sé en dónde te mueves, yo sé lo que tú haces, es más, yo sé lo que tú piensas, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere hoy enseñarnos, Él quiere sanar nuestro pasado. Dice la palabra del Señor, venid y ponernos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, yo los emblanqueceré como blanca lana, ¿verdad? Pero es necesario entonces dejar que el Señor sane nuestro pasado, que tome el control de nuestra vida en nuestro presente y que esa bendición que tiene para nuestro futuro, hacerla nuestra, mis amados hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo los invito, vamos a tomar un tiempecito para orar. Sí, Señor.